La Universidad Técnica de Machala y la carrera de Ciencias Médicas nos complacen presentar el siguiente proyecto de Anatomía 2, perteneciente al segundo semestre paralelo A, titulado Sistema Reproductor Femenino. Empezamos. El aparato femenino está compuesto por 2 ovarios que producen ovocitos, las trompas uterinas que conducen los ovocitos hasta el útero, en el cual se desarrolla el óvulo fecundado, y la vagina y vulva, que son los órganos de la copulación. Ovario. El ovario es un cuerpo ovoide ligeramente aplanado que mide unos 3.5 centímetros de altura, 2 centímetros de anchura y 1 centímetro de espesor. Los ovarios se hallan situados en la cavidad retrouterina sobre las partes laterales de la excavación pelviana, delante del recto y detrás del ligamento ancho y de la trompa. Es de color blanco rosáceo. El aspecto del ovario cambia a lo largo de la vida de la mujer. Su superficie es lisa hasta la pubertad. Después se hace cada vez más irregular el volumen del ovario, ya que este varía también a lo largo de la vida de la mujer. Este órgano se puede distinguir 2 caras, 2 bordes y 2 extremidades. A continuación tenemos la cara lateral del ovario. En la nulípara, el ovario es alargado verticalmente, con una depresión denominada fosa ovárica, en la cual se aloja la cara lateral convexa del órgano, cuya extensión y profundidad son muy variables, debido a los relieves que forma alrededor de ellas, como el ligamento redondo del útero inferior y anteriormente los vasos ilíacos externos e internos, y el uréter posteriormente, ya que son los que elevan el peritoneo parietal y limitan la fosa. En la multípara, el ovario está situado más inferiormente con la fosa ovárica, que descansa en otra depresión denominada fosita subovárica. También tenemos la cara medial del ovario. Esta cara es convexa y está cubierta por el infundíbulo de la trompa, que se repliega sobre el ovario. Está también envuelta por el mesosalpinx, que la trompa uterina arrastra consigo al descender el ovario. Borde mesovárico. Es anterior y ligeramente más rectilíneo. Sirve de inserción a un meso peritoneal muy corto, el meso ovario, que une el ovario al ligamento ancho del útero. El mesovario circunscribe en toda la longitud del borde mesovárico del órgano un espacio estrecho denominado ilio del ovario, por el cual los vasos penetran en el parénquima ovárico. Borde libre. El borde libre es posterior, convexo y más grueso que el borde mesovárico. Corresponde en la nulípara al límite posterior de la fosa ovárica, es decir, a los vasos ilíacos internos, y al uréter. En la multípara entra en contacto con la pared posterior de la cavidad pelviana. Extremidad tubárica. La extremidad tubárica es superior y redondeada. En la nulípara se sitúa un poco inferior a los vasos ilíacos externos, dejando así desocupado el extremo superior de la fosa ovárica. El ligamento suspensorio del ovario y la franja ovárica se fijan en ella. La trompa uterina, el mesosalpinx la cubren. Extremidad uterina. La extremidad uterina es inferior y ligeramente menos gruesa que la extremidad tubárica y permite la inserción del ligamento propio del ovario. A continuación tenemos los medios de fijación. El ovario se mantiene en su posición por medio del meso ovario y ligamento suspensorio del ovario, la franja ovárica y el ligamento propio del ovario. Arterias del ovario. La arteria ovárica llega al ovario siguiendo el ligamento suspensorio del ovario. Al llegar al ovario, da origen a una rama tubárica lateral que aborda la trompa uterina. La arteria ovárica desciende a lo largo del ilio ovárico
da origen a algunas ramas que penetran en el ovario. Cuando llega a la extremidad uterina de este órgano, se anastomosa con la arteria uterina, dando origen a nuevas ramas ováricas. Venas del ovario. Forman en el ilio y en el meso ovario un plexo. De aquí nacen las venas ovárica y uterina. En los vasos linfáticos, a la derecha, los nódulos linfáticos aórticos laterales subyacentes. A la izquierda, los nódulos linfáticos preaórticos y aórticos laterales. Los nervios del ovario están dados por el plexo intermesentérico. Trompas uterinas. Las trompas de Falopio son dos conductos que parten de ambos cuernos uterinos, siguen la aleta superior del ligamento ancho hasta la superficie del ovario. Su longitud es de 10 a 14 centímetros de largo y su diámetro externo mide 3 milímetros, aumentando de forma progresiva, alcanzando su extremo lateral de 7 a 8 milímetros. Se distinguen 4 segmentos que son: la porción uterina o porción intramural, situada en el espesor de la pared uterina, mide 1 centímetro. Su diámetro interno es de 0,0 milímetros y comienza por el orificio uterino de la trompa. El istmo de la trompa uterina, porción de gran longitud y estrechez, se continúa a la parte anterior y llega hasta el útero, a la parte superior y lateral de este. Es la sección que conecta el útero y la trompa de Falopio. Mide de 3 a 4 centímetros de longitud y de 3 a 4 milímetros de diámetro. La ampolla de la trompa uterina es la porción más amplia y larga de 7 a 8 centímetros, que se abre en la cavidad abdominal por un orificio circundado por la corona de fimbrias o pabellón, la mayor parte de las cuales constituyen en la fimbria ovárica, que se fija al ligamento tubo ovárico y vincula a la trompa con el ovario. Infundíbulo de la trompa uterina. La trompa uterina termina en un ancho embudo denominado infundíbulo de la trompa uterina, que se ensancha bruscamente en el extremo de la trompa uterina. Este, en su superficie externa, continúa a la superficie externa de la ampolla, es lisa y tapizada por el peritoneo. En su superficie axial, es irregular y plisada y se extiende sobre la cara medial del ovario. Este presenta en su centro un orificio de 2 milímetros de diámetro, que da acceso a la ampolla. Por este orificio, denominado orificio abdominal de la trompa uterina, el conducto tubárico comunica libremente con la cavidad abdominal. Borde libre o circunferencia del infundíbulo. Irregularmente está recortado en forma de pequeñas lengüetas denominadas franjas de la trompa uterina. Estas franjas son de 10 a 15 y su longitud varía de 10 a 15 milímetros. Sus bordes son dentados y a veces lisos. Entre las franjas hay una más larga y ancha que las demás, denominada franja ovárica, debido a sus conexiones con el ovario. Relaciones con el ligamento ancho del útero. A excepción de la porción uterina de la trompa de Falopio, el resto de la trompa uterina está contenido en el ligamento ancho del útero y ocupa el borde superior de este ligamento. El peritoneo del ligamento ancho del útero le proporciona una envoltura serosa. Esta envoltura tiene continuidad medialmente con el peritoneo uterino y se detiene lateralmente en la superficie externa del infundíbulo en el límite de las franjas uterinas. La trompa uterina se une al ligamento ancho del útero por medio de un meso peritoneal denominado meso salpinx. Es estrecho medialmente y aumenta de anchura de medial a lateral. Es lo suficientemente largo en toda la extensión de la ampolla uterina para permitir que ésta se repliegue sobre el ovario. La trompa uterina está en relación con los órganos contenidos en el espesor del meso salpinx por su superficie peritoneal, con el colon sigmoideo o con las asas intestinales que descienden en la cavidad pélvica. Su configuración interna.
va a ser de color rosado, recorrida por pliegues mucosos alargados paralelamente en dirección al conducto. Su estructura va a estar compuesta por 4 capas: capa serosa peritoneal, capa subserosa conjuntiva, capa muscular que va a comprender una capa externa longitudinal y una capa interna circular y una capa mucosa. Las arterias de la trompa uterina proceden del arco arterial formado por la rama tubárica, rama de la arteria ovárica y la rama de la arteria uterina. Sus venas van a ser numerosas y van a seguir un trayecto semejante al de las arterias. Los vasos linfáticos van a estar dados por los nódulos linfáticos aórticos laterales, ilíacos externos e internos, y los nervios va a estar dado por el plexo mesentérico y por el plexo hipogástrico inferior. Útero. El útero es un órgano destinado a contener el óvulo fecundado durante la evolución y expulsarlo cuando alcanza su desarrollo completo. Está situado en la cavidad pélvica, entre la vejiga urinaria y el recto, superior a la vagina e inferior a las asas intestinales y el colon sigmoide. Su forma es la de un cono truncado, aplanado de anterior a posterior. Presenta en su parte inferior un estrangulamiento denominado istmo del útero, que divide en 2 partes, una superior, que es el cuerpo del útero, y una inferior, que es el cuello del útero. En la mujer nulípara, el útero mide 7.5 centímetros de longitud, 4 centímetros de anchura en el cuerpo y 2.5 centímetros en el cuello. Su espesor es de 2 centímetros. En la mujer multípara, mide entre 7 y 8 centímetros de longitud, 5 centímetros de anchura en el cuerpo y 3 centímetros de espesor. Configuración externa y relaciones. Cuerpo del útero. Se distinguen 2 caras, 3 bordes y 3 ángulos. En sus caras tenemos a la cara vesical y a la cara intestinal. En la cara vesical, esta está recubierta por lo que es el peritoneo. Desciende hasta el timo, que se refleja sobre la vejiga urinaria y el fondo del saco vesicouterino. En la cara intestinal, es una cresta obtusa que mide en 2 mitades laterales. El peritoneo se extiende inferiormente a lo que es el istmo del útero y desciende hasta la cara posterior de la vagina. Esta cara corresponde con las asas intestinales y el colon sigmoideo. Bordes del útero. Tenemos a los bordes laterales y el borde superior. Los bordes laterales están en relación con los ligamentos anchos del útero y a lo largo de esos bordes van a discurrir los vasos uterinos. El borde superior, o también llamado fondo del útero, va a estar tapizado por el peritoneo y entra en contacto con las asas intestinales o con el colon sigmoideo que desciende hacia la pelvis. Ángulos del útero. Esos corresponden a los cuernos del útero y tienen continuidad con el istmo de la trompa. Parten del ligamento redondo del útero y del ligamento propio del ovario. En la proximidad de esos ángulos se encuentra el paróforo. Istmo del útero. El istmo del útero corresponde anteriormente al borde posterior de la vejiga urinaria y al fondo del saco vesicouterino. Sus relaciones posteriores y laterales son análogas a las de la cara posterior y los bordes laterales del cuerpo del útero. Cuello del útero. Su cara anterior y posterior van a ser convexas. Los bordes laterales del cuello del útero son gruesos y redondeados. La inserción de la vagina en el cuello lo va a dividir en 3 partes, en una porción supravaginal, en una porción vaginal y en una porción intravaginal. En su porción supravaginal, en su cara anterior, se va a unir con la cara posterior de la vejiga, por medio de lo que es un tejido celular poco denso. En su cara posterior va a ser recubierta por lo que es el peritoneo,
y va a corresponder al fondo del saco rectouterino y al recto. En sus bordes laterales de la porción supravaginal va a estar en relación en su extremo superior con los ligamentos anchos del útero, en su extremo inferior con el tejido conjuntivo y muscular liso del espacio pelvirrectal superior. En los bordes de este cuello van a nacer posteriormente los pliegues rectouterinos. Porción vaginal. Esta porción está constituida por la línea de inserción de la vagina sobre el cuello. Porción intravaginal. Esta porción es cónica y se encuentra el orificio del útero, que da acceso a la cavidad uterina. La porción intravaginal está separada de la pared vaginal por el saco vaginal o fornix vaginal, que es anular y en el cual recorren 4 segmentos. En su porción posterior, esta es más profunda y corresponde posteriormente con el fondo del saco rectouterino. En su porción anterior está apenas marcada, pues el labio anterior del orificio del útero es poco saliente. Configuración interna del útero. Un estrangulamiento correspondiente al istmo del útero divide dicha cavidad en dos partes, una cavidad del cuerpo y una cavidad del cuello. Cavidad del cuerpo es lisa. Sus dos paredes, que son una anterior y otra posterior, se adosan una a la otra. La base corresponde al fondo del útero. En los cuernos uterinos se encuentran los orificios de las trompas uterinas. Cavidad del cuello es fusiforme, destaca una eminencia longitudinal sobre la cual se implantan pliegues oblicuos superior y lateralmente, denominados pliegues palmeados. La estructura. La pared uterina, que tiene aproximadamente 1 centímetro de espesor, está compuesta por 3 capas. Una capa serosa o perimetrio, que corresponde al peritoneo en la parte postero superior y al tejido laxo que se extiende por los lados del útero en lo que se denomina parametrios. Una capa muscular o miometrio. Se presenta diferente en el cuello y en el cuerpo. En el cuerpo, las fibras lisas se disponen en 3 capas. Una capa externa, que va a comprender un plano superficial de fibras longitudinales. Una capa media, denominada capa plexiforme, y una capa interna integrada por fibras circulares, y una tercera capa mucosa o endometrio. Es delgada y friable, se adhiere al músculo. Ligamentos del útero. El útero se fija a las paredes de la pelvis por medio de 3 pares de ligamentos, que son ligamentos anchos del útero, ligamentos redondos del útero y ligamento propio del ovario. Ligamentos anchos del útero. Une el útero con las paredes laterales de la pelvis. Comprende una hoja peritoneal anterior que prolonga lateralmente la de la cara vesical del cuerpo del útero y una cara posterior en continuidad con el peritoneo de la cara intestinal del útero. Estas dos hojas se unen superiormente y forman un repliegue que prolonga lateralmente el peritoneo del fondo del útero. El ligamento ancho del útero se va a dividir en 2 partes, una parte superior denominada mesosalpinx y una inferior que constituye el mesometrio. Mesosalpinx. Las 2 hojas del ligamento están muy cerca una de otra, en toda la extensión. Esta parte es triangular. Su vértice coincide con el cuerno del útero. Su base es libre. Su borde superior contiene a la trompa uterina. Su borde inferior se continúa con el resto del ligamento ancho. Contenido del mesosalpinx. Va a contener 2 formaciones embrionarias. El epóforo, que son restos de la porción genital del mesonefros, situado en la parte lateral y ancha del mesosalpinx, y el paraóforo, que son vestigios de la porción urinaria del mesonefros, presente en forma de pequeñas vesículas agrupadas en la parte medial del mesosalpinx.
Mesometrio. Se extiende inferiormente al mesosalpinx. Sus dos hojas están separadas una de otra por un espacio que aumenta de espesor de superior a inferior. Su borde superior se confunde con el límite del mesosalpinx. Su borde medial recorre el borde lateral del útero. Su borde lateral corresponde a la parte lateral de la cavidad pélvica. Su borde inferior se va a confundir con el ligamento ancho del útero. Va a contener elementos comprendidos en los ligamentos, es decir, va a contener tejido fibrocelular, músculo liso, algunas arteriolas y algunas venas interpediculares. Ligamentos redondos del útero. Son cordones redondeados que se extienden desde los cuernos del útero hasta las regiones inguinal y púbica. Su longitud alcanza 15 centímetros y su espesor varía entre 3 y 5. Ligamento propio del ovario. Es un fascículo de fibras musculares lisas que nacen del cuerno del útero, un poco inferior y posterior a la trompa uterina. Se dirigen lateral y posteriormente, discurriendo posterior al borde inferior del mesosalpinx y termina en el extremo inferior del mesoovario y del ovario. Medios de fijación. El aparato de sustentación del útero es el periné, que sostiene este órgano por medio de la pared vaginal sobre la cual se apoya el cuello del útero. Arterias. El útero recibe sus vasos de la arteria uterina. Proporciona ramas vesicovaginales de la arteria cervicovaginal. Las ramas del cuello son 6 por término medio. Las ramas del cuerpo generalmente llegan a 8. Cada una de ellas se subdivide a su vez en una rama anterior y otra posterior. Venas. Las venas uterinas vierten en los densos plexos uterinos. Están anastomosados superiormente con las venas ováricas. Vierten en los troncos ilíacos internos por medio de las venas uterinas. Vasos linfáticos. Los nódulos linfáticos ilíacos externos, intermedios y superiores están en el cuello del útero. Los nódulos linfáticos ilíacos externos e intermedios, nódulos linfáticos linguales superiores y superficiales y profundos están en el cuerpo del útero. Nervios. El útero está inervado por el plexo uterino. Vagina. Situación y dirección. La vagina es un conducto que se extiende desde el cuello del útero hasta la vulva. Está situada anterior al recto, posterior a la vejiga urinaria e inferior al útero. Entre sus formas y dimensiones, si ésta está vacía, la vagina es aplanada, de anterior a posterior. Su longitud media es de 8 centímetros. La pared anterior es de 7 centímetros, mientras que la pared posterior alcanza los 9 centímetros. Relaciones de la vagina. En su cara anterior, en sentido superior, la cara posterior inferior de la vejiga con la porción terminal de los uréteres y en sentido inferior la uretra. En su cara posterior está tapizada superiormente por el peritoneo del fondo del saco recto uterino. Inferior se adosa al recto hasta el plano perineal. Esta delgada capa celular denominada tabique recto vaginal estaría atravesada por el músculo recto vaginal. Su extremo superior se inserta en el cuello del útero y su extremo inferior se abre en el fondo del vestíbulo de la vagina. Configuración interna de la vagina. En la superficie interna de la vagina existen pliegues transversales que son engrosamientos de la mucosa, denominados rugosidades de la vagina o pliegues de la vagina. Están desarrollados en los 2/3 inferiores de esta. Arterias. Encontramos superiormente a las ramas vaginales de las arterias uterinas. En su parte media encontramos a la arteria vaginal y posteriormente a la arteria rectal media. Entre sus venas, esta de aquí, encontramos al plexo venoso vaginal, al plexo venoso uterino, al plexo venoso vesical y al plexo venoso rectal. En sus vasos linfáticos encontramos a los nódulos linfáticos ilíacos externos,
a los nódulos linfáticos ilíacos internos y a los comunes del promontorio. Vulva o genitales externos femeninos. Configuración general. La vulva está ocupada en su parte central por una depresión media, en cuyo fondo se abren la uretra y la vagina. Los labios mayores de la vulva se pierden anteriormente en una eminencia media, denominada monte del pubis. Los labios menores de la vulva se unen en su extremo anterior a un órgano eréctil medio, denominado clítoris. El clítoris está formado por la unión de dos cuerpos eréctiles conocidos como cuerpos cavernosos del clítoris. Labios mayores de la vulva. Dos grandes repliegues cutáneos alargados de anterior a posterior y aplanados de lateral a medial. Miden 8 centímetros de longitud y 1,5 centímetros de altura. Configuración y relaciones. Cara lateral. Está cubierta de vello púbico. Cara medial. Es lisa y rosada. Borde superior. Es adherente y cubre las ramas isquiopubianas anteriormente y la región urogenital. Borde inferior. Es libre y redondeado. Extremo anterior. Se confunde con el monte del pubis. Extremo posterior. Se pierden los tegumentos del periné. Estructura. Piel. Capa de fibras musculares lisas. Un panículo adiposo subcutáneo. Una membrana fibroelástica. Y un cuerpo adiposo. Monte del pubis. Es una eminencia situada anterior a la vulva. Tiene continuidad posterior e inferiormente con los labios mayores de la vulva. Superiormente se pierde en la parte inferior de la pared abdominal y está bordeada a cada lado por el pliegue de la ingle. Labios menores de la vulva. Situados medialmente a los labios mayores de la vulva. Miden 3 centímetros de longitud y 1 a 1,5 centímetros de altura. Su espesor aumenta desde su borde libre hacia el borde adherente, donde alcanza 0,5 centímetros. Configuración y relaciones. La cara lateral es lisa y está separada del labio mayor de la vulva por el surco labial. La cara medial forma la pared lateral del vestíbulo de la vagina. El borde superior es adherente y corresponde al bulbo del vestíbulo. El borde inferior es libre, delgado, irregular y dentado. El extremo anterior está dividido en dos pliegues secundarios, uno anterior que es el prepucio del clítoris y otro posterior que se inserta con el del lado opuesto. Y el extremo posterior es más estrecho que el anterior. Su estructura va a estar constituido por un repliegue cutáneo que contiene en su espesor tejido conjuntivo y elástico. Son ricos en glándulas sebáceas. El clítoris es un órgano eréctil formado por los cuerpos cavernosos del clítoris y sus envolturas. Los cuerpos cavernosos del clítoris se van a insertar en el borde inferior de las ramas isquiopubianas y su envoltura encontramos a la piel, la capa celular y la fascia del clítoris. El ligamento suspensorio del clítoris va a descender desde la línea alba y la sínfisis del pubis para terminar en la fascia del clítoris. Bulbos del vestíbulo. Son dos órganos eréctiles anexos a la vulva, situados a ambos lados de los orificios vaginal y externo de la uretra. Configuración y relaciones. Tiene una forma ovoide ligeramente aplanado de lateral a medial. Su cara medial es contigua posteriormente a la glándula vestibular mayor. La cara lateral es convexa y está cubierta por el músculo bulbo esponjoso. El borde superior
se relaciona con el plano medio del periné. El borde inferior recorre el borde adherente a los labios menores de la vulva. El extremo posterior es abultado y termina casi a la altura de la parte media del orificio vaginal. El extremo anterior se estrecha y se comunica con el bulbo del vestíbulo del lado opuesto. Glándulas vestibulares mayores, también llamadas glándulas de Bartolino, están situadas lateralmente a la mitad posterior del orificio vaginal. Son alargadas de anterior a posterior y aplanadas transversalmente. Su volumen es muy variable. Relaciones. Su cara medial está cubierta por el músculo constrictor de la vulva. Su cara lateral se adosa anteriormente al bulbo del vestíbulo y posteriormente al bulbo esponjoso. El borde superior se relaciona con el diafragma pélvico. El borde inferior se sitúa superior a los labios menores de la vulva. El extremo posterior se corresponde con los músculos transversos profundos y el extremo anterior se adosa al bulbo del vestíbulo. Conducto excretor de las glándulas de Bartolino. Va a tener una longitud de aproximadamente 1 centímetro y una anchura de 2 milímetros. Vestíbulo de la vulva. Esta es una depresión vulvar limitada lateralmente por la cara medial de los labios menores de la vulva, anteriormente por el clítoris y posteriormente por el frenillo de los labios de la vulva. Arterias de la vulva. Estas proceden de las arterias pudentes externas y arteria pudente interna. Venas de la vulva. Tenemos a las venas pudentes externas, a las perineales, a las pudentes internas, que van del bulbo del vestíbulo y del plexo venoso intermedio. Vasos linfáticos de la vulva. Tenemos a los nódulos linfáticos inguales superficiales, superomediales, profundos ilíacos externos y los ilíacos internos. Nervios de la vulva. Este está relacionado con los nervios ilioinguinal, genitofemoral, perineal lateral, al pudendo, a los dorsales del clítoris y el plexo hipogástrico inferior. Bueno, esperamos que lo antes expuesto les haya servido de mucho para mejorar sus conocimientos sobre sistema reproductor femenino. Queremos agradecer a todos quienes hicieron posible la realización de este video, de manera muy especial al Dr. Manuel Ganán, docente de la Cátedra de Anatomía 2. Hasta una próxima oportunidad.